Hoy Reforma sacó No le importó. que los 4 tipos estuvieron ensayando 4 días. Que efectivamente estuvieron durante días preparando, ¿no?, Sí. todo el operativo. ¿Cómo sabían que iba a estar en ese momento recogiendo la secretaria particular al asesor, al colaborador, que iban a estar en esa esquina a esa hora? Sí. O sea, es decir, tenían mucha información. Esa es una cámara privada, ¿no? Es una cámara privada. Córrela. No es de C5. Quieren quitar en algunas partes del país, ¿no? No importa. Entonces, ese es el sicario. Fíjate cuánto. La semana pasada. Pero fíjate cómo sabe qué esquina, Sí. a qué hora. Es una precisión. Pero ese no es el día del asesinato. No, este es el No, día del Ese asesinato. es. Carlos Jiménez publica, así cazaba a Jimena y José. Es el sicario que los atacó a balazos. Así los esperó el 14 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar. Jimena llegó, pero José no, y el sicario se fue. Nadie lo notó. La pregunta que nos hacías, ¿qué se siente? Mira, yo creo que no, evidentemente no estamos de ninguna manera minimizando lo que está ocurriendo y ha venido ocurriendo desde hace varios años en los distintos estados de la República, donde efectivamente en capitales estatales y en municipios, por supuesto, ahí la violencia está muy cercana a los habitantes. No ha sido efectivamente el caso de la Ciudad de México, pero esto demuestra, entre otras cosas, junto con otros eventos que ha habido, que México, la Ciudad de México, la capital del país, ha dejado de ser un santuario de la seguridad. Porque tradicionalmente se decía, por ejemplo, y te acuerdas Sí, en la porque no época había. precisamente del jefe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, se decía que no, que aquí no llegaban, que no había Que no había presencia de cárteles. cárteles, que además el hecho de que aquí fuera el centro de las Fuerzas Armadas, de la policía, había más cámaras, etcétera, que esto de alguna manera impedía este tipo de atentados, pero ahora vemos que hay un crimen organizado empoderado. Es decir, lo que te deja de ver un hecho como este. Vamos, esto, ¿sabes lo que me recordó? ¿Se acuerdan del asesinato de esta candidata a la alcaldía, me parece, de Celaya, en Sí, Guanajuato? Celaya. Donde no solamente vimos a la luz del día que llegaba este sicario y le disparaba, sino que además la remataba, y la remataba en presencia de muchos seguidores de esta candidata, y cuando efectivamente el sicario sabía que podían estarlo grabando. En este caso, que de acuerdo a lo que ayer nos dijo la Fiscalía de la Ciudad de México, esta persona o estas personas durante 20 minutos estuvieron esperando la llegada de las víctimas. Es decir, evidentemente fue una planeación, pero no solamente eso. A este sicario no le importó, a sabiendas, porque lo sabía perfectamente, que había cámaras de la Ciudad de México grabando y atestiguando cada uno de sus actos. No le importó. Hoy Reforma sacó No le importó. que los 4 tipos estuvieron ensayando Sí. 4 días. Fíjate. Es decir, O sea, más, vamos, lo que más esto, perfección. Lo que esto demuestra, me parece, Alberto, es de que naturalmente la violencia está en todo el país y está en el mundo. Por supuesto, vimos el caso de Estados Unidos, donde también hay asesinatos a sangre fría terribles, pero creo que son 2 realidades distintas. ¿De acuerdo? Porque en este caso, en México nosotros estamos enfrentando una lucha en contra del crimen organizado y como país estamos siendo víctimas de serias presiones por parte de los norteamericanos que están afectando nuestra economía. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿no sientes que este hecho de anteayer demuestra este empoderamiento de la criminalidad? Y otra cosa, porque efectivamente estuvieron durante días preparando, ¿no?, Sí. todo el operativo. ¿Cómo sabían que iba a estar en ese momento recogiendo la secretaria particular al asesor, al colaborador, que iban a estar en esa esquina a esa hora? Sí. O sea, es decir, tenían Profesionales. mucha información, ¿no? Y también la pregunta que te quiero hacer, junto con lo que dice Beatriz,
es, ¿estará funcionando adecuadamente el C5 de esta ciudad? Porque también ellos se tienen que dar cuenta de operaciones extrañas. Y una operación extraña... Aquí tenemos un video, ¿no, Juan? Sí, es el tweet que explica y el video. A ver, mete el video primero Porque y luego el tweet. Porque también el C5 se tiene que dar cuenta de todo esto. Esa es una cámara privada, ¿no? Es una cámara privada, Córrela. no es del C5. Quieren quitar en algunas partes del país, ¿no? No importa. Entonces, ese es el sicario. Fíjate cuánto. La semana pasada. Pero fíjate cómo sabe qué esquina, Sí. a qué hora. Es una precisión. Pero ese no es el día del asesinato. No, este es el día del Ese es el día exacto. Enseña el día del asesinato, No, quiten, el Twitter. Quiten esta pesada, por favor. Y entonces Carlos Jiménez publica, así casaba a Jimena y José. Es el sicario que los atacó a balazos. Así los esperó el 14 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar. Jimena llegó, pero José no, y el sicario se fue. Nadie lo notó. Ahora lo busca. O sea, fue, Beto, bien planeado el rollo. Hay una, como contestando, Profesionales. Beatriz, a ver, claro que este es un tema que nos demuestra nuevamente, como todos los días, el nivel de osadía, de control y poderío que tiene el crimen organizado. No es novedoso. En una de las declaraciones del presidente Calderón en su momento, en el 2008, dijo, no sabíamos la capacidad y el enorme poderío que tenía el crimen organizado, cosa que no ha bajado de manera sustancial, ha mutado con diferentes actividades, es mucho más poderoso. Yo hago un símil en este esfuerzo literario que estoy haciendo, que en un capítulo digo, bueno, de cocodrilos a dragones, yo digo que los criminales empiezan como cocodrilos, ¿no? Carroñeros, los tienes ahí en el agua, en un laguito, controlados, sabes que no te debes acercar a ellos, te dan un coletazo, o te atacan y pues puedes perder un brazo hasta la vida, ¿no? Pero los dejas seguir comiendo tanta carroña que empiezan a crecer, a engordar, a crecer, y se convierten en dragones. Entonces la diferencia entre cocodrilo y dragón es que el dragón puede volar y te puede atentar por su capacidad de fuego contra cualquier castillo, palacio, contra cualquier autoridad, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Nuestros criminales transitaron de cocodrilos a dragones, entonces son entes sumamente poderosos, osados. Está buena la metáfora. Y la parte fundamental es un ABC, como decía Vivier también ahí en redes, que de lo que se vivió en Colombia en los años 80 y principios de los 90. Hay una inacción evidente, clara, como instrucción política del 2018 al 2024. Hay una acción muy determinante, con un trabajo muy coordinado, de mucho compromiso del general Ricardo Trevilla, de Omar García Harfuch, de la Secretaría de Marina y de las áreas obviamente de inteligencia, y con algunas excepciones de algunos estados, de algunas autoridades estatales, excepciones, o sea, no es general, lamentablemente. Entonces, eso ha provocado decomisos, detenciones de alto nivel. O sea, si analizamos los números de detenciones en estos primeros 6 meses, ya rebasaron por mucho lo que se hizo en 6 años. Hay que No, es que en 6 años no se hizo nada. La acción, López Obrador, todo esto es consecuencia de la negligencia maldita de López Obrador. acción versus inacción. Entonces, durante 6 años, imagínate esos cocodrilos, o sea, la cantidad de dragones que no hemos creado en este país. Lo que yo decía el otro día también, estos criminales, Beatriz, ¿qué van a hacer? Ya los están atacando, hay una presión importante de Washington, hay la oferta de trabajo o de ofrecimiento de esquemas de inteligencia, de esquemas operativos, de capacitación, de recursos para combatirlos. ¿Qué van a hacer los criminales? Bueno, pues ya se acabó, ya no podemos cruzar fentanilo, bueno, pues ya se acabó esto, entonces, good roll, como dices cuando juegas dados, sí, ¿no? Good roll. Ya, vamos a dedicarnos otra vez a sembrar tomatitos, aguacatitos y, no, hombre, pues no van a renunciar a esas posiciones criminales, a esos espacios de poder a los que han accesado. Lo van a pelear y van a ofrendar hasta su vida con tal de conservarlos. Y estas acciones, como la tragedia lamentablemente de hace 48 horas, es una expresión de que no nos vamos a dejar.
Entonces, y lamentablemente quisiera decir lo contrario, no quiero crear pánico, pero no es la única cosa trágica que vamos a ver, lamentablemente. El resolver el enorme, profundo, fosa séptica que representa el crimen organizado en nuestro país implica enormes sacrificios y enormes costos que lamentablemente vamos a vivir. El día de ayer quieren asesinar en Tijuana en una colonia popular a una señora, termina herida, se la llevan al hospital y los sicarios van al hospital, se visten de enfermeros y la matan ahí. Ese es el nivel de osadía que estamos viviendo. Y puedo platicar nada más en las últimas 24 horas historias como esta de Tijuana y muchísimas, pero el impacto de lo de antier ha sido sumamente dramático. Yo vi los periódicos el día de ayer de 16 encabezados, 14 dedicados al tema. Pues sí. Claro, 14 claro. dedicados. Una gran nota. Si me permites, Beatriz, nada más quiero recordarles una cosa. Además de que fue secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, antes fue secretario de Seguridad Pública en Morelos y con buenos resultados, a diferencia de lo que vimos después. Pero Alberto Capella, si recuerdan ustedes, él celebra 2 cumpleaños en el año. Uno cuando nació y otro cuando volvió a nacer. Porque él fue personalmente víctima de la delincuencia de una manera brutal. Sobrevivió de milagro y por eso celebras 2 cumpleaños. ¿Es cierto, Alberto? Pues sí, así es. ¿Y eso fue en Tijuana? Eso fue en Tijuana en el 2007, el noviembre del 2007. Fíjate. Y obviamente pues cuando vives un momento de esa naturaleza y pues estás pidiendo, pues en tu calidad de ciudadano, porque yo no era funcionario público, el apoyo de la autoridad y ese no llega, entonces te das cuenta de las dimensiones y el desamparo que lamentablemente la gran mayoría de ciudadanos en este país tenemos frente a un ente tan poderoso y tan perverso como el crimen organizado. La característica fundamental de lo que estamos viviendo en México tiene una palabra que deberían de ser 2, decía un compadre mío, por las dimensiones de la palabra, ¿no? De la palabrota. Se llama impunidad. Claro. Bueno, ya. ¿Okay? Ese es el tema. Claro, Ahí claro, está. claro. Esa es la verdadera, razón. esa es la verdadera causa, es la verdadera causa de la delincuencia y de la violencia, se llama impunidad. Punto. Pero aquí yo quiero saber una cosa, Beto, y también ¿puedes bajarlo un poco? Por favor, Dalita, abajo. ¿Quieres saber por qué y para qué? Ahorita te digo el nombre. A ver, ya está el asesinato. Supongo que muy pronto vamos a saber el sicario y vamos a saber de qué organización fue. Pero la pregunta que estaba haciendo la familia típica, y yo la agrego El también, autor es intelectual. ¿por qué y para qué, en tu opinión? Hay muchas hipótesis. Algunas hipótesis obviamente relacionan la actividad política personal, obviamente, de las 2 víctimas, lo cual pudiera tener sentido. La otra hipótesis